Muy buenos días, les vamos a presentar el primer avance de nuestro anteproyecto por María Fernanda Hernández, Luis Arturo Santa Cruz y mi persona Andrés Aldemar Portilla para el programa de Psicología, Práctica Investigativa del profesor Juan Carlos Chávez. El tema que vamos a abordar es el uso de los videojuegos y su relación con las conductas agresivas en una muestra de estudiantes que comprenden las edades de entre los 14 y los 17 años de edad de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Empezaremos con la descripción del problema, donde miramos que el creciente avance de la tecnología ha influido en gran medida en las formas de entretenimiento o interacción del ser humano. Nos han ofrecido diferentes tipos de aplicaciones como medios de distracción, recreación y aprendizaje. En estos encontramos los videojuegos, que según para el psicólogo Estallo en 1995 nos ofrecen plataformas de laberintos deportivos, juegos de disparos, de tecnología, mitológicos, de estrategia militar y finalmente reproducciones de juegos de mesa. Los videojuegos con contenido violento han generado una gran polémica, puesto que estos pueden ser beneficiosos en la medida de que favorecen las conductas prosociales y ayudan a disminuir las antisociales. Esto lo dice Greenmeyer en el 2011. También se evidencia efectos negativos donde el individuo puede llegar a aislarse de su entorno familiar, social o laboral, tener altos niveles de abuso reduciendo las horas de sueño y tener consumo inadecuado de alimentos en horarios no adecuados. También pueden presentar alteraciones emocionales tales como euforia, depresión e irritabilidad, lo dice Vara en el 2018. Para Sherry en el 2001 podemos ver en un metaanálisis que la exposición a videojuegos violentos se asocia a un incremento de pensamientos agresivos, sentimientos de enojo u hostilidad. Paraguay en el 2007 la exposición a los videojuegos cuyo contenido es violento lo relaciona con tolerancia a la violencia, pocas actitudes empáticas hacia los demás y altos niveles de agresión. Vara ha evidenciado en unas pruebas empíricas que existe un patrón de uso problemático asociado a una nueva adicción conductual o tecnológica. En la institución educativa Rafael Uribe Uribe hemos podido encontrar en información suministrada por algunos docentes, círculos sociales o familiares que los estudiantes que comprenden las edades entre 14 y 17 años que utilizan videojuegos durante todos los días descuidan sus actividades escolares, no cumplen con sus deberes dentro del hogar, cuando se les llama la atención responden de manera grosera y actúan de una manera violenta. También cabe resaltar, según Romero, en el 2020, que los videojuegos han tomado un rol muy importante en esta época por motivos de la pandemia COVID-19, la cual llevó a la humanidad a aislarse socialmente encontrando otros medios de comunicación y entretenimiento. También tenemos una estadística donde miramos que el consumo de los videojuegos en Colombia aumentó al 30% entre marzo y mayo del 2020 y la compra en Mercado Libre de videojuegos fue del 61% entre febrero y marzo del 2020. También la compra de consolas de videojuegos aumentó en un 102% según el portafolio de investigación del año 2020. De la descripción del problema nos surge una pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre los videojuegos y las conductas agresivas en una muestra de estudiantes entre los 14 y 17 años de edad de la institución educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Huesaco? De esta pregunta encontramos el objetivo general, que es analizar la relación que existe entre los videojuegos y las conductas agresivas en una muestra de estudiantes que oscilan entre los 14 y 17 años de la institución educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Huesaco. Luego de este objetivo general vamos a desglosar tres objetivos específicos. El primero es identificar la reacción en una muestra de estudiantes que están entre los 14 y 17 años de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Luego vamos a describir la reacción en esa muestra de estos estudiantes entre los 14 y 17 años de esta institución educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Huesaco. Y como tercer objetivo específico, vamos a establecer la relación que existe entre la adicción a los videojuegos y las conductas agresivas en esa muestra de estudiantes que están entre los 14 y 17 años de la institución educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Huesaco.
La investigación propuesta se justifica a nivel teórico, ya que ofrece información relevante referente a la problemática abordada sobre el uso de los videojuegos y las conductas agresivas. Según la literatura, la exposición a los videojuegos con un contenido violento se asocia a un incremento de pensamientos agresivos, además de correlacionarse significativamente con la tolerancia a la violencia, pocas actitudes empáticas hacia los otros y altos niveles de agresión. En ese sentido, la importancia se halla en analizar la relación que existe entre estas dos variables. Por otra parte, el estudio es relevante para la sociedad, puesto que en la actualidad el uso de los videojuegos relacionado con las conductas agresivas representa un problema de interés, teniendo en cuenta que hace aproximadamente un año atrás se desató una pandemia ocasionada por un virus denominado SARS-CoV-2, la cual ha generado un gran impacto a nivel familiar, social, económico y cultural, ya que reestructuró la vida de las personas. Considerando que el modo de propagación del virus llevó a que las personas tomen como medidas de prevención y protección el aislamiento y el confinamiento dentro de sus hogares. Debido a esto, el uso de las plataformas de Internet se incrementó, con el fin de interactuar con el medio exterior, además de buscar alternativas para pasar el tiempo libre. En el caso de los adolescentes, se evidenció un incremento en el uso de los videojuegos, tal como se puede corroborar de acuerdo con el informe realizado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, al mencionar que se encontró un aumento en el uso de los videojuegos, señalando posibles afectaciones psicológicas en el 7,2% de las personas jugadoras que contestaron a la encuesta. De manera similar ocurre en Colombia, en donde el consumo de videojuegos aumentó casi a un 30% entre marzo y mayo del 2020, comparándolo con el mismo periodo del 2019. Finalmente, se considera que la investigación tiene implicaciones prácticas, ya que permite generar conocimiento que pueda servir como base para contribuir a la minimización de la problemática abordada, considerando que el uso de los videojuegos puede influir a nivel emocional, generando conductas negativas que afectan al bienestar del individuo, como también al de los que lo rodean, ante lo cual se ve la necesidad de un acompañamiento y orientación tanto profesional como familiar y educativa. Seguido de esto se han identificado unas hipótesis, las cuales se pueden modificar conforme avanzamos en la investigación. Una de estas es la influencia que tiene el uso de videojuegos sobre las conductas agresivas depende de factores como el tipo de contenido, el tiempo de exposición a estos, así como también la edad de las personas. Otra de las hipótesis es el contenido violento que presentan ciertos tipos de videojuegos puede generar en el individuo un estado de irritabilidad que lo conlleva a actuar de manera agresiva cuando percibe amenazas.